Ya, comenzamos entonces la clase de hoy, que es la número 20. Ya, clase 20. Em, Esta clase tiene varias cosas, varios conceptos que vamos a ir viendo. Esta primera parte es más bien teórica. Vamos a deducir algunas relaciones entre, sobre todo, funciones de producción con costos, costos medios, costos marginales. ¿Ya? Es harta deducción de fórmula para eh, llegar a algunas relaciones. Eh, y parte de lo que vamos a hacer ahora en forma algebraica, después lo vamos a hacer con ejercicios en números. ¿Ya? Entonces, no sé si se entienda todo lo que veamos en esta primera parte, pero por lo menos traten de ponerle atención. eh, y si tienen dudas después, de todas maneras, cuando hagamos ejercicios va a quedar más claro. Ya, la clase 21, que es la del día lunes, es de ejercicios, de aula invertida. Ya, ya, aquí empezamos entonces. Pero, como les decía, tenemos fórmulas y fórmulas que las vamos a ir explicando más que leyéndolas aquí o mostrándoselas en mi PowerPoint. Las vamos a ir realizando para que quede más clarito. Entonces nos vamos a ir a la pantalla, a la pizarra. Ya, ahí. Bueno, lo primero, y por donde vamos a partir, es definiendo una función de producción. ¿Ya? Una función de producción Q que va a tener, va a va a depender del factor trabajo y capital, y va a tener la estructura de una función de producción de Kapdaglas. Ahí. Recuerden que alfa y beta es la importancia que le da en este caso el productor a los insumos, trabajo y capital respectivamente. Entonces, a partir de esa función, podemos definir lo que es productividad marginal, pero esta productividad marginal puede ser con respecto a cualquiera de los factores. Ya entonces la podemos hacer con respecto a L o con respecto a K. Primero con respecto a L, que sería la derivada parcial de Q con respecto a L. ¿Ya? Y derivamos en forma parcial, nos queda la constante por alfa L elevado a alfa menos 1 por K elevado a beta. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es aquí separar este L elevado a alfa menos 1 y dejarlo como L elevado a alfa por L elevado a la menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos eh, alfa L a la menos 1 por A por L elevado a alfa por K elevado a beta. ¿Sí? Y esto es lo mismo que Q. Entonces nos queda alfa por Q dividido en L, que es el L a la menos 1. ¿Sí? Esa es la primera relación. De ahí que si nosotros resumimos esta productividad marginal,
que es la derivada de Q con respecto a L, ahí, con respecto a L, eso va a ser alfa por Q dividido en L. Entonces de aquí despejamos alfa. Y alfa va a ser la derivada de Q con respecto a L por L dividido en Q. Y eso, no sé si les suena eh, al concepto de elasticidad. En este caso es el coeficiente de elasticidad producto insumo de L. ¿Ya? Así podemos calcular el coeficiente de elasticidad, solo relacionando productividad marginal con el factor L y la producción Q. ¿Ya? Y después podemos hacer lo mismo, pero ahora con la productividad marginal de K, del factor capital. Ahí, que es la derivada parcial de Q con respecto al capital. Entonces sería A por beta, L elevado a alfa, K a la beta menos 1. Entonces de nuevo separo el K elevado a beta menos 1. Entonces eso nos va a quedar beta por K a la menos 1 por A L a la alfa K a la beta. Y eso es Q. De ahí, esto es beta por Q dividido en K. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo para calcular el coeficiente de elasticidad del otro factor. Ok. Despejamos beta, es la derivada de Q con respecto a K, ahí, por K dividido en Q. Y este es el coeficiente elasticidad, elasticidad producto insumo K. ¿Ya? Eso son los coeficientes de elasticidad que en realidad solo se deducen, pero que tienen una forma parecida a lo que ya habíamos trabajado. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas. Como les decía, esta parte, claro, es un poco más monótona porque es pura deducción de fórmula, pero va a ser necesario, ¿ya? Porque parte de esto también lo vamos a utilizar cuando estemos haciendo ejercicios, sobre todo lo que vamos a ver a continuación. Si no hay dudas, voy a borrar em, aquí algunas cosas. Me voy a quedar, esto lo voy a borrar, pero me voy a quedar con esa parte. Esta, ahí la vamos a volver a escribir.
Y aquí también. Entonces me voy a quedar con la última relación. ¿Ya? Entonces esto era alfa Q dividido en L. Y esto es beta Q dividido en K. Ahí, pues. Entonces ahora podemos borrar esto. Ya, eso es para que recuerden que viene de los mismos cálculos anteriores. Entonces, em, nosotros cuando en la clase 19 vimos óptimo introductor, se recordarán que el óptimo se calculaba haciendo productividad marginal de L dividido en productividad marginal de K igual al precio de L dividido en el precio de K. Pero nosotros en lugar de precio de L y precio de K, bueno, en realidad utilizamos W y R, ¿cierto? Hacemos como que el precio del trabajo es, o el salario, mejor visto, es el W y el precio del capital es el R, ¿ya? Eso nosotros lo habíamos visto en la clase 19. Entonces, ahora como ya podemos relacionar la productividad marginal, podemos decir que es L, o sea, alfa por Q dividido en L, y todo esto dividido en beta Q dividido en K. Y esto es igual a W partido por R. ¿Ya? Esto es para el objetivo de lo que estamos haciendo ahora es despejar el insumo L y el insumo K, porque en algún momento vamos a tener que determinar cuánto L y cuánto K necesitamos para producir. Ya, este es el análisis teórico. Entonces, simplificamos, nos va a quedar arriba en el numerador alfa K, eh, beta L igual a W partido por R. Y de aquí podemos tomar dos caminos, despejar L o despejar K. ¿Ya? Si despejo el insumo K, va a ser beta W, beta W L dividido en alfa por R. Y la otra opción es despejar L, que va a ser alfa R K dividido en beta W. Ahí. Ya, y así podemos obtener los insumos capital y trabajo. ¿Ya? Y todo esto va a ser necesario porque cuando nosotros tengamos una isocosto, acuérdense que la isocosto es como la restricción de presupuesto, que era XPX más IPI igual al ingreso. En este caso, el costo es WL más R por K. Oye, me estoy sí, WL más R por K. Entonces, aquí podemos elegir reemplazar L por todo lo que tenemos acá. Así le dejamos todo en función del capital. O podemos hacer lo mismo, pero reemplazando K, capital,
por lo que tenemos acá, y dejarlo todo dependiendo de L. ¿Ya? Ese es el objetivo. Si tomamos algunas de estas variables y las metemos aquí en la estructura de costo y aplicamos solamente álgebra, vamos a llegar a dos opciones dependiendo de qué variable yo reemplace. Podemos llegar que el costo total es N WL dividido en alfa, o podemos llegar que al costo total es R KN dividido en beta, donde N, súper importante, N es el grado de la función que corresponde a la suma de los exponentes alfa más beta. Ya, si yo sumo los exponentes de esta función de Kapf-Douglas, obtengo el n. Y ese n es el que aparece acá en esta forma. No sé si hay dudas, preguntas, o está todo clarito. Ya, borro entonces. El n está acá arriba, Diego. Ah, mira, te lo voy a explicar. Acá está, espera, aquí está la PPT. El n, aquí estamos. Tú cuando tomas esta función de costo total, aquí, cuando tú tomas el costo total y decides reemplazar L o K, en este caso reemplazo K y lo dejo todo en función de L. Entonces va a llegar un momento en que te va a quedar esto, aplicando solo álgebra. Y ahí vas a reemplazar el alfa más beta por el n. Y estos valores vienen de los exponentes de la función de Kapf-Douglas. Ya, eh, ya, eso es. Em, aquí podemos seguir deduciendo algunas fórmulas. Lo importante es que vamos a llegar, bueno, nosotros tuvimos el costo total, pero a partir del costo total podemos calcular el costo medio. El costo medio es costo total dividido en Q. ¿Ya? Y también podemos obtener un costo marginal, que es la derivada del costo total con respecto a Q. ¿Ya? Y la forma en que se relaciona el costo marginal con el costo medio es que el costo marginal es 1 partido por n por el costo medio. ¿Ya? Esto es súper importante eh, para lo que viene a continuación. El n sigue siendo el alfa más beta. ¿Ya?
Entonces, nos vamos a la siguiente lámina para explicarles ahí, acá. Entonces ¿qué pasé? Voy a escribir aquí, costo marginal es 1 partido por n por el costo medio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos unos gráficos que, bueno, en realidad no lo hemos explicado todavía, lo vamos a explicar, esta es la clase 20. En la clase 22 vamos a explicar esta forma de curvas de costo y todo eso, ¿ya? Ahora las vamos a presentar solamente porque tienen una relación con n y con los costos que deducimos anteriormente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el costo marginal, que es la curva azul, y el costo medio, que es esta especie de verde o algo así. Entonces, de acuerdo al valor de n, de este n que está aquí, es como se van a relacionar el costo marginal y el medio, ¿ya? Lo primero y lo más fácil es qué pasa si el n es 1. Entonces ahí nos queda que el costo marginal es igual al costo medio. Y eso está justo donde se intersectan las curvas. Ahí, ¿ya? Entonces, la otra casuística es qué pasa si el n es menor a 1. Si el n es muy chiquitito, nos queda que el costo marginal es mayor que el medio, que es todo este sector. Y si el n es mayor a 1, muy grande, ¿cierto? Nos queda que el costo marginal es menor que el medio, esta otra zona, ¿ya? Entonces, este n, que al fin y al cabo es la suma de los exponentes de los insumos, capital y trabajo, está relacionado con la estructura de costos que va a tener que enfrentarse esta empresa y con la relación que va a tener entre sus costos medios y marginales. ¿Ya? Ahora, después más adelante vamos a seguir viendo este tema de los costos, gráficos y todo eso. Ya aquí estamos en la primera parte solamente. Me voy a la siguiente lámina. Ahí. Este es otro concepto, ¿ya? Cambiando de tema, punto aparte. Em, Vamos a analizar los rendimientos de escala, ¿ya? ¿Qué son los rendimientos de escala? Es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan los factores trabajo y capital en forma proporcional, ¿ya? Entonces, vamos a explicarlo con el ejemplo aquí del gráfico. Ya, hay, los rendimientos de escalas pueden ser decrecientes, constantes o crecientes, ¿ya? Eh, Pueden ser de esas tres formas. Entonces, el primero que vamos a explicar es el más fácil, que es el gráfico del medio, que habla de los rendimientos de escala constantes, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sobre los rendimientos constantes, quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy, aquí le vamos a poner letras o puntos, ya, le vamos a poner punto D, punto C y punto E.
Ya, esos son los puntitos en azul. Entonces, si yo estoy en el punto B, quiere decir que yo tengo 5 unidades de L, 2 de capital y produzco 10 unidades de Q, 10 unidades de producción. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene el rendimiento, la aplicación del concepto de rendimientos de escala. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué sucede? Yo voy a amplificar ambos factores por 2, el trabajo y el capital. Ambos los vamos a duplicar. Entonces, el trabajo pasa de 5 a 10 y el capital de 2 a 4. Entonces, la pregunta que viene es, ¿en cuánto se incrementa Q? Entonces, Q también se duplica. Entonces, como al duplicar los factores se duplica Q, quiere decir que el rendimiento es constante. ¿Ya? Ahora, no necesariamente es duplicar, también puede ser variar en cualquier proporción. ¿Ya? Podríamos triplicar trabajo, triplicar capital y el Q se va a triplicar. Rendimientos constantes. ¿Ya? No sé si hay dudas con este tipo de rendimiento para pasar al decreciente y al creciente, ¿no? Ya. Lo importante es que en el caso de los rendimientos, ambos factores, tanto el trabajo como el capital, lo tengo que incrementar en la misma proporción. Ya, eso es súper importante. Ambos los duplico, ambos lo triplico, ambos lo cuadruplico, ambos los quintuplico, pero no puedo modificarlos en distinta proporción, tienen que ser en la misma, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, si vamos al rendimiento creciente, que es el gráfico de la derecha, aquí vemos que duplicamos el trabajo, duplicamos el capital, pero el Q se incrementó 3 veces. Se incrementó más que lo que yo dupliqué, más de lo que yo aumenté los factores. Eso quiere decir que tiene rendimientos crecientes. ¿Ya? En cambio, en el decreciente, que es el gráfico que está más a la izquierda, ahí, yo también duplico L, duplico K, pero el Q, si lo analizan, varía de 20 a 30. Entonces aumenta solo 1,5, no aumenta menos del doble. Por lo tanto, tiene rendimientos decrecientes. Estos son los rendimientos de escala. ¿Dudas, preguntas? No sé si queda claro. ¿Todo clarito? Ya. Entonces, bueno, es una forma de analizarla que es con gráfico y con los valores listos. La otra forma de analizar estos rendimientos de escala es a partir de la función de producción. ¿Ya? Y eso está explicado en esta lámina. Entonces, aquí.
tenemos la función de producción Q, que es una captarlas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es amplificar ambos factores. Vamos a hacer lo mismo que estábamos analizando en el gráfico, ¿ya? Vamos a amplificar L y amplificar K. Nosotros lo podemos duplicar o triplicar. En este caso, como no vamos aumentando en una proporción determinada, sino que el aumento va a ser en base a la proporción lambda. ¿Ya? Este lambda puede ser 2 veces, 3 veces, 4 veces, etcétera, lo que nosotros definamos. ¿Ya? Entonces, si nosotros amplificamos L y K por lambda, me va a quedar A lambda elevado a alfa, L elevado a alfa, lambda elevado a beta y K elevado a beta. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es juntar los lambda. Entonces nos va a quedar lambda elevado a alfa más beta es por A L elevado a alfa, K elevado a beta. ¿Ya? Y eso es lo mismo que lambda elevado a n, porque alfa más beta es n, por A, bueno, por ALQ. Por todo esto, pero todo esto es Q. Entonces va a ser lambda elevado a n por Q. Vamos a borrar porque se puede confundir. Ahí. Todo esto que tenemos aquí es Q. ¿Ya? Entonces, eh, lo que nosotros al final hacemos es determinar es analizar cuál es este n, qué valor es n. Que el n, acuérdense que es la suma de alfa y beta. Entonces, n, al igual que en los casos anteriores que estábamos viendo, puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. ¿Ya? Em, si el n es 1, quiere decir que si nosotros amplificamos la función por lambda elevado a 1, ¿cierto? Y el resultado nos da lambda elevado a 1 por q, tiene rendimientos constantes. Si este n fuera un 2, nos queda un lambda al cuadrado, que es mayor que lambda elevado a 1, por lo tanto, la función tiene rendimientos de escala creciente. Y si el lambda es menor a 1, o sea, perdón, el lambda no, el n es menor a 1, por ejemplo, un cuarto, ahí me queda que un cuarto es menor a 1, por lo tanto tiene rendimientos decrecientes. ¿Ya? Em, no sé si hay dudas, preguntas con esto, que esto igual es importante, además que si bien nosotros estamos recién con la PEP 1, no queda tampoco para la PEP 2, nos quedan 3 semanas, dos, 2 semanitas para la PEP 2, así que hay que enfocarse ya en lo que viene. ¿Qué cosa en específico? Nico, si quieres, me puedes escribir encima de la PPT. Ah, lo de los costos.
Sí, esto es se especifica la variación de los costos con los costos iniciales, pero lo vamos a ver más en detalle después, ¿ya? Lo importante es que se entienda hasta la penúltima línea. Eso es como relevante en este caso. Claro, lo que pasa es que ahí se une con los costos que ya lo habíamos explicado y cómo se relaciona este n, ¿se acuerdan? Ahí me voy a volver. Aquí, cómo se relaciona el n con la variación de los costos. Ahí. Ven que, claro, es más fácil primero explicarlo con el gráfico, eh, después ahí con la función. ¿Ya? Pero yo creo que en la clase del lunes vamos a practicar cómo calcular los rendimientos de escala. Bueno, esto es lo mismo, lo mismo. Aquí hay una pregunta súper interesante. Em, Hay dos. La primera dice, si tuviera que tomar una decisión en su empresa, ¿tendría sentido hacerlo cuando tienes rendimientos de escala decreciente? ¿Qué opinan? ¿Tendrá sentido hacer una inversión en una empresa que tiene un rendimiento de escala decreciente? ¿O será mejor hacerlo cuando tiene rendimientos crecientes? Claro, sí, sería mejor si tiene rendimientos crecientes, como dice él. Se puede lograr, pero no es sostenible en el largo plazo. O sea, tú no puedes tener por siempre rendimientos crecientes. Ya probablemente va a llegar un momento en que no vas a poder seguir creciendo a esa tasa. Ya por todo ¿cómo se llama? Por todas las restricciones, por ejemplo, de lo que es activos fijos, no sé, del local donde tú estás, de la parte de la organización, también todo se empieza a complicar cuando tú tienes un tamaño tan grande de organización. Entonces, claro, no es sostenible siempre estar con rendimientos crecientes, pero es mucho mejor hacer eso con ese tipo de rendimiento. Claro, lo que pasa es que lo complicado de los rendimientos decrecientes es que si tú haces una inversión en contratar insumos, ¿cierto? Insumos L y K, vas a aumentar el Q, pero en la producción, Q, pero en proporción va a ser menos el aumento de lo que se incrementaron los factores. Por eso uno siempre lo compara Q con L y K. ¿Ya? Eso. Y la otra pregunta súper interesante también, bueno, yo la encuentro interesante, eh,
Dice, si tiene alguna relación los rendimientos decrecientes a escala con la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Suena súper parecido, pero son temas distintos. ¿Alguna idea? Vamos a tratar de explicarlo bien sencillo. Ya. Eh, Vamos a hacer dos gráficos. Rendimientos. Este era decreciente. Sí. Estos de escala decrecientes. Y a la derecha vamos a tener la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Ahí, ¿ya? Dos temas distintos. Gráficos. Siempre acuérdense que es mejor explicar con gráficos. Ahí. Entonces, lo que tenemos fresquito aquí era los rendimientos de escala decreciente. Entonces, aquí vamos a hacer el mismo ejemplo que estaba en la PPT. Teníamos 5, teníamos 10. Aquí había una isocuanta y el Q era 20. Después amplificábamos, aumentábamos L a 10, al doble. Ah, perdón, este era para hacerlo igual, se me olvidó, este era 2. Y amplificamos K de 2 a 4. Y ahí el Q, la producción, ya no era 20, sino que era 30. ¿Cierto? Este es el ejemplo. Entonces el Q aumentaba 1,5 y no el doble como la proporción en que se incrementaban los factores. Ese es un ejemplo de rendimientos decrecientes. En este caso y en este gráfico, si ustedes observan, ambos factores N y K son variables. Eso nos indica que estamos en el largo plazo. ¿Ya? Nos vamos a la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes. Suena como otra lengua. Ya. Ahí teníamos factor L, pero en el eje de las coordenadas teníamos productividad marginal. Ahí. Y este gráfico era así, aprox. Entonces, la ley, espera, ya, la ley opera en este tramo, en que la productividad marginal comienza a decrecer al aumentar el factor L. ¿Se acuerdan? Entonces nos decía la ley que, claro, que nosotros al incrementar el factor L de 0, a pesar de incrementarlo, la productividad marginal va a aumentar, va a llegar a un punto que es máximo y luego va a comenzar a decrecer, puede ser 0 y después puede ser negativo. Entonces cuando esta productividad marginal comienza a decrecer, opera esta ley de rendimientos físicos marginales decrecientes.
Pero para que eso ocurra, el capital tiene que estar fijo. Y eso ocurre en el corto plazo. ¿Ya? Porque justamente el que esta ley se cumpla es porque el capital es fijo. Entonces, dice que, claro, si yo incremento solo un factor, va a llegar a un punto en que la productividad marginal va a alcanzar un máximo, pero después va a comenzar a decrecer. Em, Porque ya al seguir y seguir incrementando L sin poder incrementar K, se van a dar productividades marginales negativas, decrecientes y después negativas. ¿Ya? Entonces, son conceptos distintos que están en horizontes temporales distintos que explican cosas diferentes, pero que en el nombre se pueden enredar, se pueden confundir un poco. ¿Dudas, preguntas, consultas para pasar a otro tema? ¿No? Estamos acá. Ahí. Si no hay más preguntas, pasamos al siguiente punto que es hablar sobre la senda o trayectoria de expansión de largo plazo. No tiene que ver con la pregunta anterior. No tiene que ver con el aumento infinito ilimitado, sino que tiene que ver con horizonte temporal, con análisis de temas diferentes. eh, Son conceptos totalmente distintos que no tienen ninguna relación uno con otro. Explican cosas diferentes también. ¿Ya? Ahora, em, senda de expansión. Bueno, aquí tenemos óptimos del productor. Óptimos, óptimos y óptimos. ¿Ya? Óptimos del productor. Em, la senda de expansión de largo plazo es esta, mirando el gráfico de arriba, la senda de expansión es esta recta, o en algunas oportunidades puede ser curva, azul, que es la que pasa por todos los óptimos, ¿ya? Cuando varía el costo, ¿ya? Es la que pasa por todos los óptimos. El gráfico inferior se deduce del superior. Entonces aquí lo que graficamos es Q en el eje X y costo en el eje Y. Ya entonces decimos, si por ejemplo nosotros queremos producir Q1, miramos el gráfico de arriba, Q1, el costo es el costo total 1, ¿cierto? Que es esta curva roja 1. Entonces acá abajo los graficamos. Q1, costo total 1. Si queremos producir Q2, el costo total es el 2. Q2. Si queremos producir Q3, Q3, costo total 3. Y así esta línea azul de abajo representa el costo total de largo plazo, que va a ser el costo total mínimo de producir cada nivel de producción Q. ¿Ya? Es como una estrategia de costo de largo plazo.
Entonces, si ustedes después quieren producir esta cantidad, una cualquiera, este Q lo reemplazan en esta función de costo y les va a dar el mínimo costo en el largo plazo para producirla. Esa es una estructura de costo de largo plazo y que nosotros también vamos a aprender a construir en las siguientes clases. ¿Dudas, preguntas? Ya, no por ahora, genial. Em, Vamos a la última parte, que es simplemente para hablar de costos, ¿ya? Bueno, hay una diferencia entre los costos contables y económicos, ¿ya? Son temas distintos. La principal diferencia es que el costo económico incluye el costo contable, pero además le suma el costo de oportunidad. Ya, este costo de oportunidad que nosotros hemos estudiado, lo incorporamos obviamente en los costos económicos. Entonces, vamos a tener costos diferentes mirado desde el punto de vista de la economía y de la contabilidad. El costo de oportunidad en el contexto de las decisiones, ¿se acuerdan que es la alternativa es aprovechar el mayor valor? Bueno, en el contexto de la producción se define como el costo alternativo de la empresa por utilizar algún factor de producción. Es decir, si nosotros tenemos un presupuesto para producir, no sé, un cierto bien, para producir eh, mouse, no sé, eh, el costo de oportunidad es el mejor uso alternativo que no le estás dando a ese dinero que estás utilizando en el mouse, que puede ser dejar de utilizarlo para producir otro bien, o no invertirlo, o no sé, u otra cosa, ¿ya? Así se define el costo de oportunidad en este contexto, el uso alternativo, el costo alternativo de la empresa por utilizar algún factor de producción. Eh, si lo bajamos aquí a un ejemplo sencillo, tenemos que tenemos un empresario que quiere producir un cierto producto, tiene un costo en materias primas de 300.000 unidades monetarias y de sueldo y salarios 500.000. Si nosotros lo sumamos, nos da 800.000 y esos 800.000 es el costo contable, ¿ya? Que es la suma de todos los costos que están involucrados en el proceso. En este caso están súper resumidos a 800.000, ¿ya? El tema es que este productor no arrienda local porque utiliza un local que es de él, ya, es propietario. Por lo tanto, en el costo contable no se incorpora, porque no es un desembolso de dinero que haga. Sin embargo, esta renta, si nosotros, si bien somos dueños de este local,
¿cierto? Si nosotros no lo utilizáramos para fabricar nuestro producto, el costo de oportunidad o el uso alternativo que tendría sería arrendarlo. Lo podríamos arrendar. Si lo arrendamos, obtendríamos 200.000 unidades monetarias. Ese es el costo de oportunidad de acá abajo. Costo de oportunidad 200.000. Y eso lo tenemos que sumar para obtener el costo contable. Perdón, el costo económico. Perdón, costo económico. El costo económico incorpora a este costo de oportunidad. Entonces, este costo sería de 1.000.000, costo económico de 1.000.000, y el costo contable de 800.000. ¿Por qué? Porque en contabilidad no incorporan el costo de oportunidad del local que estamos utilizando para producir. ¿Ya? Esa es una diferencia súper importante. Y lo último, algunas definiciones relacionadas a los costos. ¿Ya? Em, Primero, y ya lo habíamos conversado, costo de oportunidad. ¿Ya? Es el valor del recurso en su mejor uso alternativo. Y tenemos costo privado, que es el costo en que ha incurrido la empresa en el proceso de producción, debido a la contratación y pago de remuneraciones a los propietarios de los factores de producción, trabajo y capital. Es el costo privado. Sin embargo, es bueno que sepan que también existe un costo social. ¿Ya? Este costo social es el costo privado más el costo económico que tiene para la sociedad el producir ese bien. Es un costo que lo vamos a ver más adelante, cuando veamos externalidades. ¿Ya? Pero por ahora es bueno que sepan que existe y que es igual al costo privado, más un costo que está relacionado con el costo de la sociedad, o para la sociedad, mejor dicho. Después, otros conceptos importantes. Costo fijo son costos que son independientes del nivel de producción, ¿ya? Y son costos en que nosotros incurrimos indiferente que produzcamos 0, 1 o 1.000. Son costos fijos que no varían con el nivel de Q, nivel de producción Q. A diferencia del costo variable, que sí varía por cada nivel de producción. ¿Ya? Y el costo total, que es la suma del costo variable más el costo fijo. No sé si tienen algún ejemplo, costo fijo, costo variable, para que lo compartamos. Costo fijo, a ver, que no varíe con nivel de producción. Eh, Quizás más difícil. La luz, la luz tiene una parte que es fija y otra es variable. Hay un consumo mínimo, pero la mayor parte es variable, ¿sí? El típico ejemplo de costo fijo es el arriendo del local. Hay una parte de sueldos que es fija, ¿cierto? Etcétera. ¿No? Ah, perdón. Y los últimos costos son el costo total medio. ¿Ya? Bueno, todo lo que es medio es dividido en Q. Entonces tenemos costo total medio, costo total dividido en Q, costo variable medio, costo variable dividido en Q,
Costo fijo medio, costo fijo dividido en Q. Ya, son costos promedio, costo total promedio por unidad producida, costo variable promedio por unidad producida y costo fijo medio por unidad producida. ¿Ya? Y el costo marginal, que es el costo provocado por la última unidad producida, que es la derivada del costo total con respecto a Q. Estos costos los vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases siguientes. ¿Ya? Entonces aquí solo los definimos porque ya con esto terminamos la clase, pero más adelante se van a necesitar. No sé si hay preguntas. Bueno, a los que llegaron al principio les estaba consultando si tenían alguna duda con respecto al informe que tienen que enviar a más tardar hoy día hasta las 23:59 vía correo, ¿no? Ah, y también mencionarles un aviso que el día lunes, si Dios quiere, vamos a tener nuestra clase 21 de aula invertida, pero el día martes lo más probable es que entreguemos las notas. Ya, entonces las pruebas se van a entregar en la misma sala de clases y en el mismo horario de los días martes, ¿ya? Para que estén atentos. Ahí las vamos a entregar, vamos a revisar la pauta y todo eso. Que tengan un buen fin de semana ustedes también, no sé si de estudio o de descanso ya. Nosotros estamos aquí full revisando las pruebas para tenérselas el día martes. Así que estén bien, buen fin de semana.